hermanos, muy buenas tardes, bendiciones a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este tema. Vamos a empezar con una oración. Padre, queremos darte toda la gloria en esta tarde, bendecir tu nombre, glorificarlo y reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias por la revelación que tú día con día nos das, Padre, para dirigir nuestras vidas y dar cumplimiento a tus planes y a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias por estar todos atentos, quienes están. Le doy la gloria a Dios por esta gran bendición y porque pues nos permite un día más estar delante de su presencia y estar con ustedes compartiendo su palabra. Este día pues bueno, Dios me dio esta palabra, le puse como título En todo tiempo, y vámonos a la palabra de Dios que quiere decir en Hechos 10, 1, 2, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces vamos a ver aquí en la palabra de Dios que Dios nos hablaba de Cornelio. Pero pues nos habla de un lugar que es Cesarea, donde él se encontraba en ese tiempo. Dice que Cesarea a veces es llamado Cesarea de Palestina, que está localizada a la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope, pero era la más grande e importante ciudad portuariana del Mediterráneo de Palestina. Sirvió de capital de la provincia romana Judea, y vemos cómo aquí Dios nos habla dónde está Cornelio, porque habla de Cornelio, dice que estaba en Cesarea, pero quería darles esta pequeña introducción dónde estaba localizado Cesarea. Y bueno, vamos a dar continuidad. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Dice la palabra de Dios que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un varón gentil, un varón justo, temeroso de Dios, pero de buen testimonio a toda la nación de los judíos. Entonces habla de un varón que es gentil, y entonces hablamos de que pues no está convertido a Jesucristo, se podría decir, por lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios. Pero vamos al versículo 22 de Hebreos 10, que dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero también vamos a lo que es Hechos, dice 10, 34, 35. ¿Qué más nos dice de Cornelio? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos está hablando de Cornelio y de Pedro. Entonces, Pedro sabía que Cornelio era un gentil, entonces, pero que se daba cuenta que Dios no tenía acepción de personas, porque también era un varón justo Cornelio, temeroso de Dios, y que era escuchado por Dios también, pero que también él le daba respuesta a sus peticiones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que era un capitán romano que tenía a su mando un grupo de 100 soldados romanos, en los cuales él se conocía como un regimiento de italiano, dice así, pero que fueron considerados una tropa leal de romanos leales. Pero dice que Cornelio, quiero que le vayas poniendo mucha atención para la secuencia que te voy a dar y a dónde vamos a aterrizar,
que Cornelio y sus amigos, en un momento de su conversión, fueron bautizados con el Espíritu Santo, como lo fueron los discípulos en el tiempo de Pentecostés. Pero vemos aquí que en 1 Corintios 12:13, lo que Dios nos está hablando, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos fueron unidos al cuerpo de Cristo, que se borrase toda distinción ante la raza, religión, situación social. Eso fue borrado y fueron integrados al cuerpo de Cristo cuando Cornelio y sus amigos fueron convertidos a lo que es al cuerpo de Cristo, al cristianismo, ¿no? Dice que Cornelio no era un cristiano un cristiano convertido, y que era un hombre generoso, era reverente, y que de ahí Dios vio que envió a Pedro para que hablara de Cristo a Cornelio, porque vio su corazón, vio sus pensamientos y vio con cuánta insistencia él permanecía en esa comunión y en esa intimidad con Jesucristo. Dice en la palabra Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que entonces el estilo de vida y el corazón de Cornelio es descrito de ver cómo era verdaderamente su relación con Dios, su intimidad y su comunión con Dios. Es lo que habla de Cornelio, ese varón temeroso de Dios, pero que decía que él oraba siempre. Él oraba en todo momento, y entonces nos decimos siempre. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa a siempre? Dice que siempre es constante, es continuamente, es persistente. Entonces era un varón que tenía una intimidad y una relación con Dios muy estrecha, muy apegada a él, a pesar de que en ese tiempo no era era gentil y no estaba inconverso. Pero sabemos que en ese tiempo, cuando Dios le habla a Cornelio, que dice: ¿sabes qué? Manda a traer a Pedro. ¿Para qué? Para que te hable de Cristo, para que seas bautizado, y empieza la conversión de Cornelio. Y entonces vemos que podríamos decir que es la representativa de la conversión de los gentiles, pero que también vemos que Dios no hacía acepción de personas, porque en ese tiempo los judíos había un cierto celo hacia Cornelio. Pero aún así, a pesar de todo esto, mira, vemos la mano de Dios poderosa sobre Cornelio, cómo pone gente en su camino como Pedro para hablarle de él y agregarlo al cuerpo de Cristo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Hechos 10:30, donde nos dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandecientemente. Entonces traía un vestido muy resplandecientemente este ángel. Entonces, ¿qué es lo que habla Cornelio? Dice que estaba en su casa, estaba en ayuno, estaba orando a la hora 9. Entonces, esa es la hora que él siempre oraba. Entonces, la hora 9 corresponde a las 3 de la tarde. Entonces, te preguntarás: bueno, entonces, ¿qué hora es la idónea para orar? Y yo quiero aterrizarlo con la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios habla. Es un modelo a seguir que Dios nos pone a Cornelio, pero yo creo que el mejor modelo que tenemos es Jesucristo en la oración. Pero esta es parte de lo que Dios nos instruye, nos da, y para ver, dices, ¿en qué momento yo puedo orar? Y quiero darte estas citas bíblicas donde Dios está hablando, y quiero yo concluir con estas citas bíblicas. Dice que en Lucas 18:1 dice así:
También les refirió Jesús a una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar. De ahí vamos, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos de una viuda persistente que insiste y insiste en todo momento. Es algo que les quiero así nada más parafrasear, pero es importante que ustedes estén escudriñando las Escrituras. Entonces vámonos a Efesios 6:18, donde dice: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Orar en todo tiempo, orar siempre, no desmayar, estar perseverando en esa oración. Y en 1 de Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, vemos la palabra de Dios que es muy clara, que nos habla que siempre debemos de orar, que en todo tiempo, que estar insistentes. Entonces, noche y día, Dios nos pone cada ejemplo a través de su palabra, cada enseñanza, para estar en la brecha, orando fervientemente por el cuerpo de Cristo, por los planes que Dios tiene para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestra nación, para nuestra ciudad, para todo el mundo. Entonces, es importante que tú analices cómo está tu vida de oración, tu vida de comunión con Dios, ver que realmente estás cumpliendo con la palabra de Dios, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que debemos de estar siempre orando fervientemente. Y quiero que vayamos a Colosenses 1:3. Dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habla de una oración persistente, constante, y entonces en todo momento. Y quiero decirte algo, dice Dios, ser agradecidos, pero aquí es en todo tiempo nosotros debemos de estar orando, no desmayar. Aún así tú estés cansado, estés agotado, estés desvelado, como quiera que estén tus circunstancias, o estés gozoso o en circunstancias, nosotros debemos estar en oración, no desmayar, porque dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Entonces, no le des cavidad al enemigo, estate en la brecha. Dios va a revelarte grandes cosas y maravillas, los planes que Dios tiene para su iglesia, para nuestras vidas, para toda nuestra nación, para todo el mundo. Entonces, cuando a veces queremos que ese avivamiento del Espíritu Santo, me pregunto, ¿has estado orando? ¿Has estado clamando, pidiendo por eso? Pides por lo que realmente se necesita y la necesidad del corazón de Dios. Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo, que te pongas en la brecha en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a terminar con esta oración. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra, porque tu casa es casa de oración. Padre, bendecimos tu nombre, mi Señor, porque sabemos que tenemos el mejor ejemplo para orar e interceder, y ese es Jesucristo, mi Señor. Gracias por esa enseñanza, gracias por esa dirección, gracias por mostrarnos el mejor ejemplo que tenemos para orar, ponernos como centinelas en la brecha, Señor, como esos estandartes, papá, como esas centinelas que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Jesús, papá. Amén.